enfermedades que yo considero que nos acompañan a lo largo del transcurso de las generaciones para llegar a esta sociedad moderna. Y yo creo, pero el especialista me va a corregir si es que no, la hipertensión es una de ellas. En casita, en el trabajo, todos escuchamos que estamos tomando pastillas para que no se nos suba la presión, así decimos. O la pastillita de la noche porque, pues para que no me vaya a alterar en la noche mi presión arterial, dice el ranchero. Pero, y bueno, esta es una de las enfermedades de nuestra sociedad, yo creo que industrial moderna, Juan Manuel Garibay. ¿Qué tal, María? Un gusto saludarte y a todos nuestros amigos televidentes. Hola. Y fíjense que, bueno, las enfermedades que percibimos o nos damos cuenta, pues obviamente podemos atenderlas, pero por ahí están enfermedades como esta que a veces no percibimos, llamada por ahí el asesino silencioso. Ay, sí. Pero de esto no me crean a mí, nos hablará más nuestro especialista. Mientras tanto, usted puede seguir esta Vuelta a la Manzana, programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, a través de las redes sociales, estas redes que han tenido tanto impacto en este y en todos los medios, María del Rayo. Envíenos un Facebook, o bueno, súmese al Facebook y aporte con la información que usted quiera ver en su programa a través de facebook.com/Vuelta a la Manzana, o bien envíenos un Twitter en @manzana.UDG. Los sábados también por ahí estamos, María del Rayo. Cada vez somos más y estamos muy honrados. Los sábados a las 8 de la mañana, Juan Manuel Garibay y Vladimir Acosta están ahí para dar continuidad con su programa de televisión. A través del 104.3 de FM, no se olvide de seguirnos, esta es su Vuelta a la Manzana. Así es. Y nos vamos a una cápsula. Peras y manzanas, vamos a ver, la cápsula 8. Vamos. Bienvenido, compañero maestro, a tu sección Peras y Manzanas. El día de hoy vamos a ver algunos aspectos muy interesantes relativos a la cláusula 88 del contrato colectivo de trabajo que se denomina del apoyo a las comisiones mixtas. Estas comisiones mixtas existen tanto en el sector privado como en el sector público y en nuestro caso también en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué es una comisión mixta? Hay comisiones mixtas, por ejemplo, de capacitación y adiestramiento, y una que es muy común es la de seguridad e higiene en el trabajo. En una relación obrero-patronal, la obligación principal del patrón es pagar el salario y la obligación principal del trabajador es prestar el trabajo. En este caso, quiero decirte que de manera específica, por disposición de esta cláusula, la Universidad de Guadalajara como patrón tiene obligaciones adicionales, que consiste en prestar el apoyo al sindicato para que instale estas comisiones mixtas, para que le apoye con un local fijo, con un teléfono y los demás enseres. ¿Qué significa los demás enseres? Toda la papelería necesaria, por ejemplo, o el gasto corriente de esta comisión mixta para una eficaz operación. Quiero decirte también que este contrato colectivo de trabajo, una vez que se deposita ante la Junta Local de Conciliación, deberá de hacerse por triplicado para quedarse un ejemplar en la Universidad de Guadalajara como patrón, en el Estado de G y en la propia Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Estas comisiones mixtas son de gran importancia porque ayudan al trabajador a sentirse representado en una infinidad de situaciones como las que mencioné, o por ejemplo cuando existe una promoción o un ascenso, por ejemplo, o se inicia un procedimiento de responsabilidad. Espero que esta información te sea de utilidad y como siempre, nos vemos en la siguiente entrega de tu sección Peras y Manzanas. Hasta la próxima. Bueno, pues sí, como lo dijimos en un principio, tenemos un especialista en nuestro estudio que nos va a platicar sobre la hipertensión. Juan Manuel Garibay ya nos dijo que se le dice que es un asesino silencioso. Así es, doctor. Javier Eduardo García de Alba. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy contento de estar en el programa. Doctor. Gracias. Gracias, doctor. Este es su espacio y el de todos los académicos. Y bueno, el doctor María Rayo, Javier Eduardo García de Alba, pues es profesor de la Universidad de Guadalajara a través de más de 52 años que ha estado trabajando, y además de adscrito al Hospital Juan y Menchaca, al Hospital Civil Nuevo. Qué gusto que nos acompañe, sí. Gente como usted, gente que aporta a nuestra universidad y que la hace grande. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Doctor, ¿por qué la hipertensión es una enfermedad? Mire, la hipertensión es una enfermedad en términos de que a partir del siglo XX y finales del siglo XIX se empieza a dar más importancia a los signos que a los síntomas de la enfermedad. Se hablaba, por ejemplo, de que el signo es la voz de los órganos. Y entonces, anteriormente eran los síntomas los que eran importantes, y a partir del estudio más sistemático de la enfermedad,
por métodos experimentales fundamentalmente, se inventa el baumanómetro por el doctor Riva-Ricci y se empieza a demostrar que la presión arterial pues tiene ciertos niveles. Previamente, en el siglo XVII, un sacerdote inglés hace algunos experimentos en una yegua y demuestra que la presión sube y baja, así... No es fija. No es fija. Y posteriormente los métodos que se aplicaban para conocer la presión arterial eran un poco crueles, ¿no? Algunos cirujanos de guerra, fundamentalmente, pues metían un tubito de vidrio en las arterias para ver cómo subía y bajaba la presión arterial, y ahí se descubrió que la presión arterial subía 80 a 120 milímetros de mercurio. Pero Riva-Ricci lo demostró con un método no invasivo, que es el esfigmomanómetro, y a partir de eso empezó a tomarse la presión arterial de manera sistemática. Tan fue así que a principios del siglo XX las aseguradoras empezaron a considerar a la presión arterial como un predictor en términos de la esperanza de vida. Interesante. Entonces se convierte, bueno, se descubre con pura física, como usted dice, aplicada, que podemos tomar la presión de manera sencilla y se convierte en muchos sentidos, o se empieza a detectar por ahí un problema de salud, doctor. Exactamente. Las personas que tenían niveles elevados de presión tenían un recorte en su vida. O sea, a más joven y presión más alta, la reducción de su expectativa de vida era hasta de 30 o 25 años. Y conforme se iba avanzando en edad, pero también la presión se iba elevando, pues el recorte era menor. Pero eso fue importante porque las aseguradoras, de alguna forma, pues iba en medio a la prima y los pagos mensuales, anuales. ¿Qué produce, doctor, el alza irregular de la presión arterial? Mire, la presión arterial es el resultado de una serie de factores. Es un tanto cuanto complicado, pero se puede explicar de manera sencilla. La presión arterial es el resultado de varios factores. Uno es la densidad de la sangre. Y es la sangre, aparte de sus glóbulos rojos y otras sustancias, si usted le echa colesterol de más, si le echa glucosa de más, o sea, si le echa una serie de sustancias, aumenta la densidad. Y a mayor densidad de la sangre, obviamente que hay mayor presión. Ese es un elemento que reunido con otros factores, como por ejemplo la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, pues también la presión sube, pero también a mayor resistencia de las arterias que se cierran, también hay mayor presión arterial. Ahora, imagínese usted una persona que come de manera inmoderada, como señalaban ustedes originalmente, producto de la modernidad. Por un lado, la vida agitada, el estrés, que nos produce una tensión, y por otro lado, la agitación de andar de un lado para otro, pues se sube la presión. Después de la pausa, doctor, nos gustaría que nos pudiera compartir cuáles son los síntomas más característicos de lo que le llamamos presión alta, o ya nos dirá usted cómo se dice técnicamente. Además de platicar qué tanto se detecta entre los académicos. Además, sobre todo. Pues vamos a una pausa, es breve y volvemos. ¿Qué tal? Esta es Vuelta a la Manzana, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos, a través de la señal de Todos, Canal 44. En la sección Conversaciones tocamos temas relevantes para usted, que nos está viendo allá en casa, y para todos los académicos. Estamos con el doctor Javier Eduardo García de Alba, quien es un médico especialista en hipertensión. Y en el tintero se quedó la pregunta, María del Rayo. Nos quedamos de cómo podemos detectar. Yo me estoy sintiendo rara, pero estoy sintiendo... ¿Qué síntomas, doctor? Mire, la presión arterial, como le llaman el asesino silencioso, y ustedes lo señalaron originalmente, no se siente nada. Hay personas que pueden tener la presión súper elevada y que uno les toma la presión y dice, bueno, ¿pero cómo andas caminando, no? Y hay personas que tienen una pequeña elevación de la presión arterial y frecuentemente lo pueden asociar con dolores de cabeza o presión del pecho, luces ven uno fosforescencias con los ojos o ruidos que se llaman acúfenos. Pero ninguno de ellos por sí solo
es hipertensión arterial. La única manera de detectar la hipertensión arterial es tomándose la presión arterial. De ahí que se recomiende que a todas las personas, inclusive los niños, se les tome la presión arterial. No más que en este caso, en el caso de los niños, el manguito con el cual se toma la presión arterial debe ser de acuerdo a su bracito, lo mismo en los adolescentes y en los adultos. Y en los adultos, si el adulto está muy gordito, también el manguito debe ser adecuado a su corpulencia. Fíjese qué interesante que mencione todas estas poblaciones etarias, porque para allá íbamos. ¿A quiénes son los que más afecta la hipertensión arterial? Mire, la hipertensión arterial es un problema que se gesta, valga la redundancia, desde la concepción. Por ejemplo, hay una hipótesis la cual se señala que los niños sin útero en el vientre de la mamá que sufren desnutrición, sus órganos no van a tener la garantía de desarrollarse en calidad hasta la esperanza de vida normal, 70 años. Se acaba la calidad antes. Y esos niños con desnutrición en útero, o sea, niños que nacen con menos de 2.500 gramos, o niños muy obesos, también en útero, más de 4 kilos, van a ser las personas que más tempranamente van a desarrollar no tan solo hipertensión, también obesidad, diabetes y colesterol o triglicéridos altos. Entonces, se gesta en eso. Posteriormente, si con esa predisposición sucede que nuestros hábitos higiénicos y dietéticos son defectuosos, en el caso de crear en ese niño o en ese joven o en ese adulto una obesidad, ya es un factor de riesgo. Agregado al sedentarismo, entonces usted tiene ya 2 factores de riesgo que le van a disparar la obesidad. Los estudios que hemos hecho nos demuestran que el hecho de tener un antecedente familiar de hipertensión arterial nos da 3 veces más posibilidades de padecerla, independientemente de la edad. Y por otro lado, si tiene obesidad, el riesgo, dependiendo del tipo de obesidad o de sobrepeso, es de 3 a 5 veces mayor. Doctor, entonces quiere decir que es como si hubiéramos nacido ya con puntos malos, si nacimos con un bajo peso o con un sobrepeso. Exactamente. Pero más aparte vamos a sumar a través de la vida y nuestro estilo de vida conductas que no son muy sanas, como el sedentarismo, como el comer toda esta chatarra y todas estas cosas que no benefician, más bien perjudican, pero que están muy ya en nuestra cultura de la comida rápida. Este tipo de factores que usted señala son como prender apagadores. Uno nace con los apagadores no encendidos. Todos en off. Todos en off. Pero conforme usted empieza a tener factores de riesgo, empieza a prender apagadores. Sí. Y entonces no es extraño encontrar niños con presión arterial alta. Nosotros hemos hecho estudios aquí en Guadalajara, hay niños de 5 a 14 años y la frecuencia de presión arterial en promedio es un 5% y la mayor parte de ellos son niños obesos y sedentarios. Y por otro lado, también hemos hecho estudios en adolescentes y en los adolescentes la presión arterial va de 10 a 33% de los adolescentes también con las mismas características. Doctor Javier, nos vamos a tener que ir a un corte en esta vuelta a la manzana, pero vamos a continuar. No se vaya usted, permanezca con nosotros. Vamos. Bueno, pues estamos aquí con nuestro especialista en hipertensión arterial que nos está platicando muchas cosas que a veces, bueno, medio ya intuimos, medio ya sabemos, pero no hay como el especialista que nos diga claramente esto sí y esto no, doctor. Pero nos quedamos con una idea antes de la pausa. Sí, con los jóvenes. La cuestión es que los niños, cuando están de alguna manera atendidos por sus padres, sus mamás fundamentalmente, los factores de riesgo no se incrementan de ninguna manera. El problema es cuando empiezan a despegarse del hogar. Y es en la etapa de la juventud cuando se adquieren todos los malos hábitos o los buenos hábitos que van a prevalecer hasta la edad adulta. Entonces, el problema de la presión arterial, como de la diabetes o de la obesidad,
se da fundamentalmente o se dispara fundamentalmente en la juventud. Entonces, esto es importante y se tiene que hacer algo para fomentar esos hábitos. Ahora, yo estoy hablando de hábitos alimentarios sanos. Estoy hablando de ejercicio. Estoy hablando de salud mental. Fundamentalmente esos tres elementos. Los hábitos alimentarios tienen que ver con una dieta balanceada, más o menos de 50% de carbohidratos, 30% de grasas y 20% de proteínas. En una dieta que va de 1.800 a 2.500 calorías dependiendo de la corpulencia de la persona. En lo que se refiere al ejercicio, yo me estoy refiriendo a 45 minutos diarios, pero haciéndolos de tal forma que originalmente se haga un pequeño calentamiento, después desarrollar el ejercicio de manera forzada para acelerar un poco el corazón, sudar un poco, pero sin perder el aliento, poder cantar, poder platicar cuando está uno haciendo ejercicio. Si uno sobrepasa esa situación, sucede que ya está uno forzando el corazón y eso es malo. Y la última etapa es enfriarse, reducir. Ahora, hay una situación interesante. El ejercicio se puede hacer en diferentes partes del día. O sea, si no puede hacer usted 45 minutos, pues haga 15, 15 y 15. Bien. Claro. En tres pedacitos. Sí, claro, repartirlo. Doctor Javier, en ese sentido, cuando una persona es diagnosticada con hipertensión, ¿esta enfermedad se controla o se cura? No, la hipertensión arterial no se cura, se puede controlar y existen excelentes medicinas para hacer un control, pero siempre y cuando se lleven hábitos higiénicos y dietéticos adecuados. En esta parte del asesino silencioso, explíqueme por qué el mote, ¿a dónde lleva la hipertensión? El asesino silencioso es porque las complicaciones de la presión arterial son terribles. Son las personas que de repente azotan, como dicen vulgarmente. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco crece y se hace delgadito y desfallece en un momento dado, y esa es una posibilidad. La otra, las arterias se hacen duras y hay un infarto o una arteriosclerosis cerebral en la cual una arteria de las más pequeñas se rompe, se puede romper en un ojo con una hemorragia o una hemorragia nasal, pero si se rompe adentro y la hemorragia no se para, pues quedan con una embolia. Doctor, quiero preguntarle brevemente porque sí es una preocupación. Muchos señores creen que al tomar la pastilla para controlar la hipertensión, su virilidad se va a ir por los suelos. Mire, algún efecto secundario en las medicinas de la presión arterial producen una reducción de la sexualidad, pero si la toman de manera adecuada, como les indica el médico, y no se automedican o de alguna forma... ¿Luego quiere ponerle con el Viagra? El Viagra aumenta la presión, entonces es como echarle... Más leña al fuego. Más gasolina. Exactamente, entonces tiene que llevar un tratamiento bien controlado, debe de bajar sus factores de riesgo, tabaco, exceso de alcohol, el sedentarismo, la alimentación grasosa, la falta de verduras y de frutas. Doctor Javier Eduardo García de Alba, muchas gracias por acompañarnos a esta Vuelta a la Manzana. Brevemente, un mensaje final en 20 segundos. En 20 segundos, tómese la presión arterial por lo menos cada 6 meses, inclusive los niños, el pediatra debe tomar la presión arterial. Bien, nosotros nos vamos. Muchas gracias, doctor. Vamos a una información interesante. Ojalá les guste y volvemos. Yo soy el maestro Rodolfo Torres Gutiérrez, soy parte de la Asociación Civil Educación Incluyente ACE. Estamos en el 4º Festival Nacional de la Canción en Lengua de Señas Mexicana. Es un evento que se organiza de manera conjunta entre la Asociación Civil Educación Incluyente y la Universidad de Guadalajara. Como asociación civil, a través de este tipo de actividades, buscamos promover la cultura sorda, promover el derecho lingüístico que tiene la comunidad sorda, que es a la lengua de señas mexicana, un idioma que es oficial en nuestro país desde el 2005, pero que existe desde hace siglos. Para nosotros es muy valioso que el Teatro Diana sea sede de esta 4ª edición nacional, porque estamos viendo que sordos de distintos estados de la República vienen y comparten lo que es la cultura sorda, la lengua de señas, y es una gran fiesta a nivel nacional. En este evento somos testigos de cómo los estudiantes sordos de la Universidad de Guadalajara están mostrando y compartiendo su talento con la comunidad en general, promoviendo su lengua materna, que es la lengua de señas
señas mexicana o la LSM. Sin embargo, al ser un espacio de inclusión, un espacio de encuentro, también están participando personas oyentes, tanto del estado de Jalisco como de otras entidades, para compartir esto. Se toman canciones conocidas de distintos géneros musicales, principalmente en español, y aquí en el escenario se interpretan con la LSM o lengua de señas. Hay un jurado que está evaluando distintos aspectos, que es la gramática de la lengua de señas mexicana, el desenvolvimiento escénico y también el vestuario. Están participando personas sordas, personas oyentes, y en una tercera categoría también están grupos o duetos. Estos pueden ser con personas sordas solamente o personas oyentes o mezclados. De esa manera estamos celebrando a la lengua de señas mexicana. Valiosos porque la comunidad sorda carece de espacios de acceso a la información, espacios de recreación, de esparcimiento, y foros de este tipo pues son un gran aliciente para la comunidad sorda, no solamente local, sino a nivel nacional, porque estamos viendo cómo la lengua de señas se vive, se comparte y en muchos casos se empieza a conocer. En el público tenemos muchos padres de familia con hijos sordos que desconocen toda esta expresión sociocultural, y por ello es muy valioso. En nuestra sociedad la comunidad sorda mexicana vive en una invisibilidad constante. Muchas veces se les entiende como personas enfermas, personas limitadas, personas que requieren de un tratamiento o de un seguimiento médico o psicológico, cuando aquí su único problema es que no se reconoce a su mayor forma de expresarse y de comunicación, como lo es la lengua de señas. Por eso la valía de estos espacios, para dar a conocer y sobre todo para dignificar el papel del sordo, no como una persona con discapacidad, sino como miembro de una comunidad lingüística, porque donde hay un idioma, hay una forma de pensar, hay una forma de vivir, hay una forma de relacionarnos, hay toda una cultura. Una institución de la naturaleza de la Universidad de Guadalajara, que esté atenta, que sea sensible al derecho lingüístico de los sordos en México, pues es algo que no tiene precio, es algo realmente que nosotros valoramos bastante, porque es una institución que le ha apostado a la inclusión, es una institución que ha empezado a romper esquemas, a replantear incluso la manera en la que los estudiantes sordos pueden acceder a la educación. Nosotros como asociación civil trabajamos de manera conjunta con la Escuela Preparatoria número 7. Entonces, desde este plantel comenzó a implementarse la metodología bilingüe bicultural, donde sordos y oyentes conviven todo el tiempo, aprenden todos de la mano y se están generando aulas inclusivas, donde la diversidad, más que ser un impedimento, es uno de los valores humanos más trascendentes que tiene la humanidad como tal. Silentes o hablantines, la universidad somos todos, Juan Manuel. Las personas sordas, maravillosos estos espacios de inclusión que plantea nuestra casa de estudios. Y bueno, esta vuelta a la manzana pues llegó a su fin. Hasta allá un aplauso para todos los que nos están viendo. Sí. Y bueno, agradecerle que siga con nosotros formando parte de esta Vuelta a la Manzana a través de las redes sociales, facebook.com/Vuelta a la Manzana, y a través de Twitter envíenos su mensaje para que participe con nosotros, @manzana_UDG. Cuídense, quiéranse. Muchas gracias a todos los colaboradores de esta emisión. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Tengan la bondad de ser feliz. Tómense la presión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.